Bienvenidos a todos a una conversación que he estado esperando tener. Estoy muy entusiasmada de que Dane esté aquí y que haya dicho que sí a explorar estos fracasos fenomenales conmigo. Yo soy la mejor persona con la que pueden hablar de eso. Es como todo un estudio de vida sobre esto. Así es que con muchísimo gusto. Y, no necesito esto. Ok, y quiero explicar también todas nuestras plantas y todo están congelados porque hay una helada en Houston. Por eso parece que hay aliens o que tenemos algo muy interesante pasando detrás de mí. O una fiesta que parece que no querías limpiar y solo tapaste todo, lo cubriste, está bien. Entonces, muy seguido dices que has hecho más elecciones estúpidas que la mayoría de las personas han hecho elecciones. Entonces, creo que hay muchas personas que ven tu vida ahora y te dicen, sí, claro, sí. Entonces, tener el privilegio de ser tu hermana pequeña y crecer contigo, hay algo que siempre me ha inspirado muchísimo en ver qué es lo que has elegido y qué estudiaste, cuál fue tu universidad y en dónde estamos ahora y cómo hay una historia por la que quería ver si podemos hablar, que se trata de cuando el Dr. Denhere, el co-creador de Access Consciousness, el autor del libro de Siendo tú cambiando el mundo, el hombre que creó ESB y SOP al mundo, empezó un negocio de lavado. Pero me encantaría que de verdad profundizar con eso, porque vivías en Santa Bárbara y recuerdo que regresaste y te fuiste de Santa Bárbara, regresaste después de la universidad y estábamos en la casa y, y descubriste las máquinas de como de lavado a presión y era como, no tengo ni idea de qué es. Y fue como, ¿y por qué no lo has decidido probarlo? Me da muchísimo gusto que hiciste esa pregunta. Primero que nada, es que todas esas elecciones terribles son las que me llevaron a donde estoy. Cada una de ellas formó parte de eso. Entonces no hay una cosa como tal como una mala elección o una elección errónea. Y ese puede sonar fácil si crees que estás en medio de un tornado de elecciones de mierda y solamente estoy tratando de presentarte esto como la conciencia de que si cambiamos nuestra perspectiva y cambiamos el juicio de nuestras elecciones, cambia toda la información, cambia toda la visión que tienes, porque es el juicio de las elecciones que hicimos y que estás haciendo, que es lo que crea hacer elecciones que juzgamos constantemente. Entonces eso es como la cosa. Y por cierto, desde que ya dije eso, puedo percibir cómo todo eso también se está mostrando en el mundo de las personas que están viendo. Voy a utilizar algo que se llama el enunciado aclarador porque estoy dispuesto a ser el más raro del mundo. Entonces, todo lo que eso trajo para todos ustedes, podrían ahora dejarlo ir. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. Porque idealmente, si pudiera, con cada conversación que he tenido, cada energía y todo lo que he hecho en un podcast o en alguna otra cosa, utilizaba el enunciado aclarador para que no solamente fuera una conversación que te pone a pensar como mentalmente, sino que también te libere energéticamente, porque ahí es en donde está la verdadera libertad. Y ahora conozco eso. Entonces, bueno, quería simplemente decir eso, por eso estoy utilizando el enunciado aclarador. Lo que sucede es que me gradué de la universidad y regresé a la casa por un tiempo y dije, es que odio estar aquí, necesito regresar a algún otro lugar. Y una de las cosas que amo hacer fue entrenamiento personal y era entrenador personal en un gimnasio y me encantaba. Entonces me encerré en ese gimnasio y si ven alguna de las fotos antes, yo de verdad utilizaba el gimnasio. Y sabía que no estaba creando un futuro, pero mientras estaba ahí, empecé a ver a un quiropráctico que iba al gimnasio y empecé a verlo porque me dolía un hombro y empezó a cambiar. Y entonces estaba en su sala de espera y vi un libro que hablaba de cómo puedes cambiar todas estas cosas utilizando cosas raras, pero todo desde la depresión hasta el SIDA podías crear cambio con eso y era como, "Oh, esto es lo que quiero hacer". Y literalmente era una combinación en la que mi cuerpo se empezaba a sentir mejor, pero también esta toma de conciencia de que existe el cambio. Y entonces me iluminé y dije, voy a hacer un quiropráctico. Entonces regresé a la casa y la escuela de quiropráctico estaba algo
sobre los 3 años eran más de $100,000. Y sé que hice como pedí muchos préstamos para la mayoría de eso, pero también dije, lo que traté de hacer fue tratar de tener un trabajo como un mesero y como barista y nadie me contrataba. Y fue como, ¿qué puedo hacer que podría hacer bien mientras estoy haciendo la universidad de quiropráctico que me permita crear mucho dinero? Y en verdad pensé, tal vez lo que podría hacer es lo que sea que esto es. Ok, perdónenme, mi déficit de atención me está dando con todo. Conocí a una persona que hacía limpieza con estas máquinas de presión y esta persona era cero inteligente. Como, ¿sabes? Hay ciertas personas que dices como no lo hubieras visto y hubieras dicho, hey, él es muy brillante. Lo verías a él y te quedas como, ah, ok, es increíble que él esté haciendo esto. Y dije, si él puede hacerlo, ¿por qué yo no? Y después lo que pensé fue, él estaba ganando tanto dinero, que por cierto, no haga nada por dinero. Puedes hacerlo un tiempo para salir del dolor y el dinero, pero yo tenía que hacer como hacerlo por el dinero para comer, para pagar la renta. Hazlo, pero no lo hagas para planear tu futuro, porque la gente que está viendo esto a largo plazo no puedes hacer nada solo por el dinero. Y eso fue lo que pasó conmigo. Entonces pedí un préstamo, obtuve un préstamo y creo que tú me recordaste que tuve un préstamo que me dio mi abuela para hacer el primer pago para este otro préstamo que tuve para la máquina de lavado a presión y fueron como $25,000. Y entonces yo ya estaba en deuda esperando que en el siguiente año poder hacer $100,000 para poder pagar la escuela de quiropráctico. Y es interesante cómo una de las cosas que aprendí sobre crear nuestra vida y las elecciones es el estar dispuesto a elegir, el estar dispuesto a cagarla, porque eso es lo que te va a dar una toma de conciencia. Y es como cada elección te lleva a más conciencia. La otra cosa también es que hay ciertas veces en las que tenemos, yo diría como fantasías o desilusiones o como sueños vacíos. El camino que quieres seguir es ese que te ilumina tanto y que no es una solución a un problema. Una de las cosas que hacemos es que cuando estás tratando de resolver tus problemas, en este caso mi problema financiero, entonces me fui a una fantasía de que iba a poder hacer todo este dinero de manera instantánea, que es lo que muchas personas hacen cuando se meten en negocios de marketing y cosas así, cuando fracasan. Es que ¿por qué? El sueño que estás buscando tiene que ser el que te ilumina, el que te entusiasma y de nuevo, no se trata de resolver el problema que está frente de ti, porque la manera en la que vas a resolver el problema es en la que vas a estar más presente y vas a hacer más preguntas, como ¿qué es lo que me va a tomar cambiar esto? ¿Qué es lo que yo puedo elegir? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer únicamente que va a crear un resultado diferente? Y hay muchos más elementos de esto, pero todo te lleva al elemento de la elección y al hecho de que tenemos elección. Y la mayoría de nosotros nos han dado tantas perspectivas distintas de lo que es las elecciones y hay tantas promesas allá afuera de yo tengo mejores opciones para resolver tu problema, haz lo que yo te estoy diciendo y no vas a tener más problemas. No, todas las elecciones que estás haciendo desde esa perspectiva es solamente algo temporal y normalmente eso se va a colapsar porque tu punto de vista crea tu realidad. Y cuando tu punto de vista es que hay alguien más que es la fuente, entonces vas a acabar creando ese punto de vista más largo. Lo que hablamos en Access es que tú eres la fuente, no me sigas a mí, no sigas a ningún facilitador de Access, síguete a ti y tú tienes que saber lo que es verdad para ti. Entonces, me metí en las deudas de $10,000 y ahora estoy tratando de crear un negocio que no tengo ni idea de cómo funciona. Y, oh, por cierto, mi amigo le dieron una comisión por la máquina que compré. Ah, no había pensado esa parte. Literalmente me deshice de algo que tenía 24 años y algo que tenía desde los 16 años. Adivina quién le vendí ese coche. Al chico que me involucró en el negocio. ¿Alguien ve la cosa aquí? No, por supuesto que no quería tomar ventaja de mí, solo quería solucionar mi problema, no crear más. Entonces compré un camión. Era el único que podía
es el único que podía pagar y tuve que pedir más dinero. No sé si se han visto algo de mí o se han dado cuenta de algo, pero a mí no me gustan los camiones. Entonces compro este camión o camioneta y el que podía pagar no tenía suficiente poder para jalar esta máquina de lavado a presión que estaba conectada a un tráiler. Entonces ya pueden sentir el gozo en mi mundo con esto, ¿cierto? Y aquí está la otra cosa. Lo que es verdad para ti te hace más ligero. Una mentira te hace sentir pesado. Y aquí está la otra cosa. Oh, es que hay tantas cosas. Sí, y deseo que muchas personas, que la gente tuviera más conversaciones honestas sobre esto, sobre los elementos energéticos, para poder ver qué es lo que funciona y qué es lo que no. Pero esto soy yo pensando las cosas y entonces esa es mi pequeña caja de posibilidades. Entonces estoy aquí y la otra cosa sobre la elección es que cuando eliges algo e instantáneamente se siente que todo el viento se sale de ti, no lo hagas. Lo que vas a hacer es que hay una diferente forma de elección y conclusión. Yo estaba funcionando desde la conclusión. Esto va a resolver mis problemas. Y esa es la conclusión en la que no vas a ir a ningún lado donde quieres ir. Reconoce eso y no te hagas erróneo por eso. Pero tienes que tener suficiente sentido de bondad para ti y de respaldar a ti mismo para estar dispuesto a cambiar esa elección. Esa es la otra cosa con la elección. Puedes elegir de nuevo en los próximos 10 segundos. Puedes elegir de nuevo basado en la nueva información. Oh, es que hay demasiadas cosas. Estoy como todo lo que hemos dicho en 3 minutos. Puedes elegir de nuevo en los siguientes 10 segundos basado en la nueva información. Pero aquí hay otra cosa sobre la elección. Tienes que saber, aquí hay una gran cosa sobre la elección que la mayoría de las personas no sabe. Es que a veces tienes que elegir algo para que tú puedas ser consciente de cuál va a ser ese efecto. Y el ser consciente de cuál es el efecto no es cognitivo, es energético. Entonces cuando eliges, como cuando dije, yo voy a rentar esto, adivinen, ¿a quién le pedí consejos? A mi padre, quien ya había quebrado 2 negocios y estaba trabajando en el camino de matar al tercero. Fui con él y él me dijo, oh, fue muy buena idea. Y lo que me estaba diciendo es, no tengo idea, pero si vas a fracasar, pues fracasa como lo hizo tu papá. ¡Oh, Dios mío! Ok, entonces desde el momento en el que elegí, sentí que se me iba el aire. Firmé el dinero del préstamo y estaba hiperventilándome. Y pasé creo que el próximo año hiperventilándome todo el tiempo, literalmente todo el tiempo. Entonces elegí hacer esto porque iba a resolver mis problemas. Pero si hubiera tenido esta conciencia de que si eliges algo se siente que es muy contraído y muy pesado, detente, voltea a ver qué es lo que vas a elegir y pregunta. Hazte esta pregunta. Esta es una de las preguntas más grandiosas que puedes hacer todo el tiempo. La gente me dice, es que cómo saber qué elegir. Y les digo esta respuesta y a veces me dicen, pero es que no sé. Y la pregunta es, si elijo esto, ¿cómo va a ser mi vida en 5 años? No, ¿cómo se va a ver? No, es cómo va a ser. Y si no lo elijo, ¿cómo va a ser mi vida? Y si elijo esto, si voy por este camino, ¿mi vida se va a ver así, se va a expandir o se va a ir así y se va a contraer? Es la única conciencia que requieres. ¿Te expande o te contrae? Y unas cosas son súper expansivas o súper contraídas. Es muy fácil saberlo. Y la gente dice, es que no sé cómo hacer esto. Y le digo, lo sé, te requiere práctica y lo que no te permite hacerlo es que, número 1, nunca te han educado en lo que es la elección. Número 2, ¿ves? Esta es la número 1. Ok, no, lo siento, Podipoc, perdón. Mal facilitador. Nunca hemos reconocido que la elección es algo energético. Entonces, cuando elegimos, lo que estamos haciendo es que estamos trayendo a nuestra vida otro nuevo universo de energía, y ese universo era mi universo del lavado, y entonces eran todas las otras cosas que iban a interactuar en mi universo y sus efectos. Y entonces es como, por eso elegimos cosas, por el efecto de lo que va a crear. Elegimos cosas por el efecto que va a crear, y la mayoría de nosotros vamos pensando, es que hice tantas elecciones terribles. Sí, una de las cosas que haces en Access es cambiar la raíz que está detrás de eso que te hace querer hacer esas elecciones, y ese es tu juicio, no el mío, ¿ok? Simplemente entendamos que tenemos eso en nuestros puntos de vista. Entonces, si hubiera tenido esa toma de conciencia, hubiera hecho una elección distinta.
pero no quería elegir de nuevo. Sentía que estaba viviendo la vida de fracaso de alguien más en piloto automático. Y si yo veía los negocios como lo funcionaban en mi familia, siempre fracasaban. Era como que estaba viviendo el piloto automático de alguien más. Y esa es la cosa que nos aleja de saber lo que es la elección, porque hemos aprendido a vivir en la vida en piloto automático con alguien más. Y eso nos toma esfuerzo el salir de eso para tener elección, verdadera elección. Porque cuando estás en piloto automático no es elección, es funcionar desde el piloto automático. Y lo que quiero decir es una cosa más y después voy a hacer que hables. Lo siento, es que es un tema súper jugoso, ¿saben? Es como, ¡ah! Dios mío. Y me da muchísimo gusto que estemos teniendo esta conversación y espero que todas las personas en el mundo lo estén viendo. Pero aquí está la parte interesante y no me di cuenta que tenía esta toma de conciencia. Cuando hice esta elección y mi universo se contrajo y se quedó colapsado por mucho tiempo, viví eso y no me di cuenta hasta ahorita que 24 años atrás, 23 o 24 años, cuando le pedí a la novia que tenía en ese momento que nos casáramos, tenía esa misma energía. Y tenía la misma energía y yo ya tenía herramientas de Access, entonces empecé a hacer preguntas. Y gracias por tu gratitud, por cierto. Es hermoso saber que que esto le contribuye a las personas, porque te imaginas hacer algunas elecciones súper estúpidas, pero decir, aquí está. Entonces eso al menos puede contribuirle a otras personas. Pero entonces empecé a hacer preguntas sobre ese cuando me comprometí. Y eso fue muchos años después de el negocio de lavado. Pero tenía una energía similar de destruir el futuro. Y entonces empecé a hacer preguntas. Y por fin estuve dispuesto a salirme de ese piloto automático y hacer una elección distinta, que estoy súper agradecido. Y también estoy muy agradecido con las herramientas de Access y mi amigo Gary Douglas, el fundador, porque él fue el que me hacía las preguntas para que yo pudiera tener mi conciencia de lo que estaba sucediendo. Me encanta que estés mencionando a Gary, porque recientemente esto es lo que yo quería meter por aquí. En la clase de lucro, Gary dijo algo que ustedes han dicho por mucho, mucho, mucho tiempo, pero sabes, lo entiendes cuando lo entiendes. Y voy a decir más o menos lo que dijo, pero fue, ustedes siguen utilizando la elección para hacer algo, para mejorar algo que no está funcionando, en lugar de elegir algo distinto. Y volteé a ver mi vida y dije, Dios mío, he estado haciendo esto dinámicamente, como tratar las clases que se estaban creando y que yo estoy creando. He estado diciendo como, ¿a quién agrego? ¿Cómo agrego? Y es como, espera, ¿esto quiere ser creado? Y es como hacer una pregunta de qué puedo elegir que es tan diferente, en lugar de tratar de arreglar lo que no está funcionando. Entonces me encantaría explorar esto un poco contigo, porque es como tratar de utilizar, estoy entrenándome con las herramientas de Access para arreglar un pasado en lugar de crear el futuro que estoy pidiendo. Entonces, con esta historia de el lavado, por cierto, este lavado a presión es esta máquina en la que puedes lavar edificios y muchas cosas. Sí, o puedes lavar las banquetas afuera del 7-Eleven por $75. Puedes lavar estacionamientos. Mi contrato que me dio más dinero fue lavar camiones de reciclados y que me pagaban extra por lavar el motor. Ahora, por cierto, si estás lavando, tu negocio es eso, no me estoy burlando de ti para nada, estoy súper agradecido por lo que tú haces, ¿ok? Quiero reconocer eso, totalmente. Y en clases yo he dicho esto a las personas que no se sabían esta historia. Pero, ¿qué tal si las cosas que no funcionaron era lo que tenía que pasar porque había más para ti? Y la conciencia de que recibimos, como dices, de, esto no es, entonces, ¿qué más es posible? ¿Qué tal si Dane, todos los que están aquí en este momento, Dane, puedes, si es demasiado, puedes taparte los oídos? Pero todos las elecciones de este hombre nos ha cambiado la vida para mostrarnos y invitarnos a posibilidades distintas. Vayan al lugar en donde Dane se mantuvo con su negocio de lavado y no tuviéramos todo esto. Yo pienso todo el tiempo cuando algo fracasa para mí, es como tuve un salón de belleza por 10 años y 15 años y no entendía por qué no tenía más salones de belleza por todo el mundo, y mi idea de tener una cadena de salones que iba a cambiar la industria de la belleza. Y ahora
sé que me dio muchas conciencias de lo que puedo ser y también qué más es posible, más allá de tener un salón de belleza. Entonces me encantaría explorar más contigo de cómo exploramos lo que es la elección para crear el futuro en lugar de arreglar el pasado. Me encanta eso. Y quiero hacer una nota de otro lado que reconocer algo que hemos intentado hacer, que me gustaría no tener que decirlo, pero hubo un comentario ahí que si este eres tú o una cuenta falsa. La mayoría gracias por seguir tu saber, porque hay muchas personas, seguramente estamos creando muchas cosas, porque hay personas que crean cuentas falsas pretendiendo que que son mi asistente, y hay una que es sobre la clase del reseteo. Lo que hacen es que te agregan como amigos y entonces empiezan a platicar contigo y dices, sí, estoy hablando con Dr. Dane. Y luego, si estás hablando con Dr. Dane, para empezar, yo sí sé hablar inglés, estas personas no. Número 2, nunca te pediría dinero. Y número 3, nunca haría reservaciones como en el castillo o en otro lado. Y nunca te cobraría porque seas parte de mi círculo interno. Y si estás trabajando conmigo, yo debería de pagarte a ti, no de la otra forma. Entonces, por favor, reporte a estos hijos de puta para que no tengamos que lidiar con ellos. Se los aprecio muchísimo. Esa es la lección que estoy pidiendo. Ok. Entonces, por favor, sigan su saber. Tengo 2 cuentas oficiales de Facebook, Dane Here y Dr. Dane Here. Tengo una cuenta oficial de Instagram que es Dr. Dane Here. Y tengo una cuenta de YouTube que es Dr. Dane Here. Y probablemente tengo un TikTok y un Twitter, pero sí. Entonces, esas son las únicas en las que te podría contactar. Y por favor, sigan su saber. Ok, gracias. Y gracias. Entonces, esta idea, no puedo decirte, me entusiasmo muchísimo y tengo son una de estas cosas en las que quiero que la gente entienda. Y también yo quería entenderlo más rápido, de hecho. Pero déjenme decirles una pequeña historia que pueda como darles más información, porque creo que nunca habíamos reconocido que esto podría ser tan distinto. Yo era quiropráctico y tenía esta oficina pequeñitita y estaba bien con eso, era lo suficientemente pequeña para que cupiera mi vida de ese momento. Y después encontré Access. Y en algún punto hice algo que una mujer no le había gustado y me dijo, te tienes que ir en 30 días, la que me rentaba la oficina, y era súper malo y fue como, ok, perdóneme. Y entonces empecé a buscar una oficina y la busqué por mucho tiempo, y entonces Gary no estaba en la ciudad, no quería hablar con él, y cuando regresó fuimos a comer y le dije, Gary, he estado buscando por 3 semanas una oficina, esta es muy cara, esto la tengo que rentar por mucho tiempo y bla 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 bla. Nada estaba como justo bien. Y me volteó a ver y me hizo una pregunta que cambió mi futuro. Me dijo, ¿de verdad quieres estar en una oficina? Y le dije, ¡no! Era tan claro, era tan brillante como el día, pero nunca había considerado la posibilidad, porque puedes notar esta cosa aquí, chicos. Yo, como ustedes, aprendí a vivir en el piloto automático de hacer las cosas como se supone que tenían que hacer, cuando lo que me divertía más era hacer las cosas que no tenía que hacer, pero no me daba permiso hacer las cosas que no podía hacer. Entonces, todos los que están allá afuera que se pueden relacionar con eso, y todos los que están allá afuera que dicen, güey, todo lo que eso trae, podemos ahora dejarlo ir, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos, pobats y más allá. Ok, entonces, de nuevo, deseo crear cambio aquí, no solamente tener esta conciencia a este nivel, sino también a nivel energético. Con eso, lo que yo estaba tratando de hacer es que estaba tratando de ver a quién y qué podía cambiar, si podía como regatearle a la persona de bienes raíces. Y lo que Gary me dio fue la perspectiva de haz algo diferente. Y esta es una cosa en la que una de las mentiras que todos nos compramos es que necesitamos cambiar todas las limitaciones de nuestro pasado para tener un futuro distinto. Pero no, solamente tienes que elegir un futuro distinto. Y ahora, voltea a ver lo interesante que es esto. Lo que pasa es que cuando eliges ese futuro distinto y hay como muchos elementos con eso que creo que va un poco más allá, pero voltemos a ver esto. Cuando eliges un futuro distinto, cuando dices, ok, deseo algo diferente, voy a hacer algo diferente, incluso si no sé lo que es, o tal vez hay algo allá afuera y dices, me gustaría hacer eso, y es una de esas cosas de
el sueño que te ilumina. Yo voy a hacer esto. Ok, adivina qué. Sigues teniendo todo tu pasado que hiciste real y sigues creyendo que es real y tu pasado va a venir contigo. ¿Y qué tal que eso está bien? Y una vez que haces una elección por un futuro distinto y eres congruente con esa elección, esa es otra cosa que nos toma tiempo llegar a eso, entonces no puedo decírselos todo aquí, pero una vez que haces esa elección y eres congruente con esa elección, lo que sucede es que mucho del pasado ya no puede seguirte. Es como, es de manera distinta. Si no entiendes lo que te estoy diciendo, busca la física cuántica, porque traes con lo que estás vibrando, básicamente, con lo que estás dispuesto a hacer. Entonces cambias eso y mucho de tu pasado se va, pero lo que pasa es que haces esa elección distinta y empiezas a ir por ese camino. Ahora va a haber cosa que surge para ti que no es congruente con esa elección y ahora, especialmente si tienes herramientas de Access, no sé si alguien más lo hace, solamente sé que esta mierda funciona, pero con las herramientas de Access, por ejemplo, ahora las cosas que salen, todo lo atorado, lo asqueroso, probablemente se ve igual a como era antes, se siente exactamente igual a como era antes, te aprieta todos los mismos botones. No hagas el error de pensar, estoy en el mismo lugar en el que estaba antes y esto tampoco va a funcionar, porque tu punto de vista crea tu realidad y cuando llegas a esa conclusión matas el nuevo futuro. Puedes hacer esto, que es lo que he estado tratando de sugerir. Haz una pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Puedo cambiarlo? Si sí, ¿cómo lo cambio? ¿Qué pregunta requiero hacer para tener la conciencia que requiero y no ser el efecto de esto? ¿Qué herramienta puedo usar? Una de las cosas que Access nos da son muchas herramientas. ¿Qué necesito hacer PODIPO? Que esto del enunciado aclarador, que es el punto de creación de los puntos de vista limitados que crearon esto y no permiten que eso exista. Y entonces deshace eso utilizando la conciencia de ti. Entonces, en lugar de irte a la parte que estás atorado y decir estoy en el mismo punto, no lo estás. Si estuvieras haciendo una elección distinta en un lugar distinto, no estás en el mismo lugar, pero lo que tiene que pasar es que la vida y el vivir que creaste son todos los puntos de vista con los que eres congruente y todas las elecciones con las que estás siendo congruente. Entonces lo que está pasando ahorita es que estás teniendo esa elección para dejar ir este punto de vista limitado con el que no eres consciente. Pueden ver que soy como mitad italiano, debería de ser como 90% italiano de tanto que muevo mis manos y hablo. Y entonces lo que está sucediendo es que estás teniendo la oportunidad de dejar ir de este como equipaje súper pesado con el que ya no eres congruente. Y no lo sé, como por ejemplo, compré la casa de mis vecinos porque tenían una máquina que hacía muchísimo ruido y llevaba odiando por 10 años. Entonces estuvo a la venta y querían demasiado dinero. Y todas estas cosas salieron que no había visto por años, especialmente de una realidad financiera que me estaba como atorando, porque todos crecimos con mucha mierda financiera y mis papás estaban locos, de verdad, tontos financieramente, pero probablemente eso es lo que me metió al negocio del lavado y por eso estamos teniendo esa conversación, así es que está todo bien. Y en lugar de... Y, en lugar de volver a entrar en lo mismo que hacía muchos años cuando esto surgió, volteé a verlo y dije, wow, ¿sigues estando aquí? Yo pensé que yo te había dejado hace mucho tiempo. Y dije, ok, ¿qué es esto? Y es como... Y dije, sí, ya sé, ya te he visto antes, ok, ya percibo la energía de esto, ¿qué hago con esto? Y fue como, y le hice una pregunta, ¿a quién le pertenece esto? Y se aligeró todo y dije, esto era toda una estructura financiera que me compré de miembros de mi familia cuando era niño pequeño. Y y sigo teniendo partes de eso. Y fue como, oh, wow, todo lo que me hice para comprarlo como mío. Voy a dejar ir eso, podipoca todo eso. Lo regreso a quien le pertenece con conciencia de herida. E instantáneamente me sentí diferente sobre toda la transacción. Y así es como sabes, así es como tú sabes que... Bueno, así es como sabes que cualquier herramienta funciona. Lo que es verdad te hace más ligero. Si tienes más de lo que es verdad, eres más ligero. Lo que pasa con Access es que pasa instantáneamente cuando estás aclarando cosas. Entonces, cuando dejas ir eso, lo que sucede es que pude moverme adelante con mucho más facilidad hacia el futuro. Y ahora, si no hubiera dejado ir, me hubiera seguido avanzando al futuro, porque cuando hice la elección, pregunté cómo sería mi vida en 5 años si hago esto. Y fue como... ¡puf! ¿Y cómo sería mi vida si no? No iba a haber mucho cambio, un poquito menos, pero no tanto como si fuera así. Y tengo que decirles que comprar una segunda casa me sorprendió.
Y mi casa de invitados es más cara que la casa en la que yo vivo. ¿Qué coño? Ahora, aquí hay una cosa interesante sobre eso. Muchas personas, cuando empezamos a llegar al final del año pasado y al inicio de este año, había un sentido de estrés financiero en el mundo y yo también lo he estado percibiendo. Y es como, y por un tiempo estaba tratando de comprármelo y me tomó un tiempo salirme de eso para tener el espacio que era posible. Pero lo que me dio la libertad de saber que esta elección que estoy haciendo, que se veía loquísimo para todo el mundo, esta es la cosa de no seguir el piloto automático y también no seguir lo que se supone que tienes que hacer porque se supone que tienes que hacerlo, porque de alguna forma eso va a salir bien y no erróneo, y va a salir mejor y no terrible. Todo eso son juicios. Y la cosa con esto es que tuvimos que hacer podipoc a todos los juicios que tuvimos de esta elección y lo que nos compramos de esta elección y todos los lugares donde hicimos el formato de elección de otras personas, nuestro formato, podipoc. Entonces solamente dejo ir esto y podipoc a toda esa mierda. Lo que estaba haciendo cuando estaba comprando la casa es que estaba yendo en contra de todo lo que la gente pensaba que era posible. Incluso los dueños de la asociación de dueños de casa decían, no puedes hacer eso. Y yo le decía, no puedo tener una segunda casa aquí. Y fue como, no, no puedes. Y dije, ok, entonces voy a ir a vivir de vez en cuando a esa casa. Y fue como, ¿de qué estás hablándome? ¿A qué quieres decir? Bueno, pero entonces fue el estar dispuesto a tener este sentido y espero que todo el mundo también pueda ver esta persona que yo era, con la que estaba haciendo el negocio de lavado, esta persona que yo era cuando ni siquiera conté la historia de cuando llegué a la escuela de quiropráctico, pero voy a estar siempre agradecido por la elección que nuestro abuelo hizo y espero que podamos hablar de eso aquí, pero solo quiero señalarles la diferencia entre esa persona que... Y creo que una de las diferencias cruciales entre lo que yo era antes y lo que soy ahora es que ahora no puedo negar que tengo elección. Ahora sé que tengo elección, entonces lo elijo y eso es la cosa súper rara. Sabes que tienes elección y lo eliges. En el mundo exterior te ves exitoso porque estás eligiendo. Sí, es porque elijo. Y en el mundo exterior lo que ellos ven es un pelo de lo que está sucediendo. Y creo que esa es una de las grandiosas diferencias. Eres exitoso cuando eliges. Y de hecho me encantaría regresar a que cambiaste eso con la invitación de nuestro abuelo, porque cuando yo conecto con eso, no estuve ahí en ese momento, te he escuchado contarlo, pero es como que puedo percibir el peso de literal que estabas cargando la máquina de lavado a presión en tus hombros y cómo te quitaron ese peso hacia las posibilidades. ¿Puedes contar eso? Oh, wow, acabo de darme cuenta que ese fue otro elemento de no cambiar algo, sino hacer algo totalmente distinto. Entonces, cuando me di cuenta de la escuela de quiropráctico, una de las cosas que hago es que hago toda la investigación de las cosas, me entusiasmo y parte de eso es crearlo. Mi entusiasmo empieza a crearlo. Y estaba súper entusiasmado sobre la escuela y nuestro abuelo estaba al principio de morirse y yo estaba muy entusiasmado de ir a la universidad. Y él fue como... Le pregunté si tenía el dinero para pagarlo, pero no lo tenía y hubo mucho drama familiar sobre eso. Y lo que sucedió fue que empecé el negocio, entre comillas, de lavado. Y es interesante llamarle un negocio a eso, pero el tráiler estaba conmigo y estaba haciendo esto y me estaba muriendo. Simplemente estaba tan estresado, infeliz, y incluso yo estaba tratando de imprimir volantes hace 25 años, tratando de hacer unos folletos y tratando de darle mi nombre a las personas. Y eso me estresaba muchísimo en ese mini cuarto en el que vivía, que parecía enorme en ese momento. Y entonces estoy haciendo este negocio. Salí con un amigo mío
porque yo también empecé a trabajar en un lavado de autos y lo conocí porque le ofrecí el lavado y me dijo, "Ah, eres muy bueno, ¿quieres trabajar aquí?" Y le dije, creo que voy a ganar más dinero trabajando contigo que yo solo y me voy a estresar menos. Entonces estaba tratando de ganar el dinero para pagar la máquina de lavado. Y en eso me llama mi tío, nuestro tío, y me dice, Dane, el abuelo quiero verte hoy. Y le dije, hey, como alguien que no ha estado muy presente en el mundo, le dije, oye, ¿qué tal mañana? Y me dijo, no, él necesita verte ahorita. Entonces dejé a mi amigo y fui con mi abuelo, que está en medio de la sala de nuestro tío en la cama, y él está respirando así. Le cuesta trabajo respirar y me ve en los ojos y me dice, prométeme. Y por un minuto yo le dije, prométeme qué, pero lo único que me dijo fue, prométeme. Y dije, wow, porque él estaba súper entusiasmado conmigo por ir a ser quiropráctico y él podía ver el futuro y yo pensé que nunca lo iba a poder lograr y él tuvo esta elección de tener esta conversación conmigo y me dijo, prométeme. Y tuve esa descarga de lo que él me hablaba, como prométeme que vas a ir a la escuela de quiropráctico. Y le dije, ok, abuelo, te prometo. Y de verdad lo dije en serio. Y me quedé con él por un ratito y él no podía hablar porque no podía respirar ni nada y se murió un par de horas después. Y esas fue las últimas palabras que le dijo a cualquier persona en este planeta. Y para mí fue como, ok, ¿ahora qué? Y al día siguiente fui y me di cuenta que me faltaban muchos prerequisitos. Esta es la cosa de la elección, especialmente cuando lo haces desde este espacio. Y no puedo decirles que no todas las elecciones son así como, yay, pero hay muchas así y cuando tienes elecciones así tienes que seguirlo. Esas son las elecciones, sin hacerlo significativo, pero si eres tan afortunado de tener algo así en tu vida, esas son las elecciones que van a abrir tu mundo a crear más milagros. Entonces, me faltaban los prerequisitos de ciencia y yo dije, oh, wow, necesito química orgánica y necesito física, necesito biología. Necesitaba como un año de un semestre de lo otro. Y dije, ok, universo, muéstrame el camino. Era la única herramienta que tenía. Universo, muéstrame el camino. E incluso recé y fue, querido Dios, por favor, de verdad necesito cambiar la dirección aquí, ayúdame. Y no tenía ninguna otra herramienta o apoyo ni nada. Y encontré un camino para poder, no sé si era un semestre, creo que era un semestre de una clase, de una clase de ciencia en un mes. Y entonces iba todo el fin de semana, por todos los fines de semana. Y entonces por los próximos 6 meses de fines de semana. Y simplemente era como química, física, biología. Tenía que hacerlo de una forma en la que no se peleara todo para poder aplicar para la escuela, para poder entrar, creo que era en enero del siguiente año. Y cuando empecé la escuela de quiropráctico, lo amé y lo odié, y lo amé la mayoría. Porque simplemente era cada día, era como, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer hoy? Y este hombre, con su elección, y esta es la otra cosa, la generosidad de espíritu del estar dispuesto a saber, necesito hablar con él, y su cariño por mí, y también decirlo de nuevo. Él nunca fue una persona muy cariñosa, pero yo siempre supe que me amaba. Y verlo iluminarse cada vez que yo me entusiasmaba cuando empecé a buscar la escuela, era uno de los regalos más maravillosos. Y que él estuviera en ese espacio y me contribuyera a eso para mí ha sido uno de los regalos más grandiosos que he recibido. Y llorar es una elección. Sí. Esta historia es en donde normalmente termina, como que le ponemos un moño, pero me gustaría ir más lejos si te importa. Porque lo que está pasando aquí hoy es como
Escucharte hablar de cuando seguiste la ligereza, ahí es cuando el universo puede venir y contribuirte. Entonces, ok, no está funcionando el lavado a presión, pero el objetivo de eso es ir a la escuela de quiropráctico. El abuelo llega y te invita a una lección distinta. Vas y eliges eso. Estás en Santa Bárbara, siguiendo esta cosa de quiropráctico. Abres tu negocio y en Santa Bárbara es en donde Access Consciousness está floreciendo. Y después acabas conociendo a Gary Douglas y a Shannon. Primero empiezas a intercambiar con Shannon sesiones y barras con tus herramientas de quiropráctico y después acabas en la oficina de quiropráctico, empiezas a descubrir la energía de ESB. Y es tan fácil ir ay, toda esa cosa del lavado a presión y no tiene nada que ver, o ahora se volvió correcto el ser quiropráctico, pero en realidad es todo eso lo que está en juego. Y solamente no sé qué le puedes decir a las personas sobre el valor de no juzgar nuestras elecciones, sino de tener más como esa conciencia. Y no sé cómo poner las palabras porque esto me da vueltas, pero tal vez puedo sacar una parte de eso. Es eso. Es la ligereza y el reconocer tu saber. Y cuando sabes, lo sabes, ¿sabes? Y entonces está eso, y lo que se mete en el camino de eso son todos los puntos de vista que adoptaste tuyos y de todos los demás, y todas las otras cosas de que hay una manera correcta y tiene que ser de esta forma, porque entonces si no, nada más puede ser visto. Lo que yo he notado, que es como un tema con nuestra conversación hoy, que no había reconocido eso dinámicamente antes, es que cuando no estoy creando el futuro que soy capaz de creer, sufro. Entonces puedes voltear a verlo de diferentes formas, pero lo que me di cuenta fue que con el lavado a presión sufría. Con el quiropráctico sufría. ¿Por qué me volví un quiropráctico? Por ese libro que decía, podemos crear milagros. Eso es lo que yo quería. Y no los estaba creando. O tal vez sí, de maneras que no los había reconocido. Pero no tenía eso, y lo que fue súper interesante es voltear a verlos. No había hecho esto antes, especialmente de esta forma, pero viéndolo ahora energéticamente, eso no hacía match con el futuro que yo podía percibir. Y lo que pensé en ese momento, de nuevo, las herramientas de Access cambiaron la visión. Es esta pregunta de que puedes hacer podipoc tus puntos de vista y los demás y saber que el 99% de tus pensamientos y sentimientos no te pertenecen. Todo eso cambió mi visión por completo. Y entonces, el voltear a ver esto ahora, el poder reconocerlo, fue que estaba siendo consciente de esto que deseo. Y como no lo estaba creando, el único punto de vista que tenía y la conclusión a la que había llegado es que debo de estar mal, que yo ya sabía. Supe eso por mucho tiempo, me habían dicho eso desde que yo era muy pequeñito. Estás mal, eres erróneo. Y por cierto, no solamente estás mal, es que todos esos problemas creen que son para ti. Y todo lo que eso es, solo quiero que todos sepan que esto es una mentira de las que todos les han dicho, les han vendido y una de las mayores mentiras que se pudieron comprar. Todo lo que eso es, podemos destruir y descrearlo, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos, pobats y más allá. Y entonces tenía la idea de que yo estaba mal y que no sabía cómo hacer esto correcto. Y entonces estaba súper infeliz desde el momento que me gradué de la escuela de quiropráctico hasta el punto en donde encontré Access. Fui tan infeliz que literal decidí un día en el que iba a acabar con mi vida, porque me di cuenta que iba a ser como, me voy a volver un quiropráctico, voy a crear milagros, voy a ser muy exitoso y me va a gustar mi vida y todo funciona, porque me di cuenta que si estoy creando milagros en la vida de los demás voy a ser milagroso, pero no estaba creando milagros y mi vida no era milagrosa y odiaba todo y entonces no tenía idea qué coño estaba pasando y no podía manejarlo, entonces elegí una fecha para acabar con mi vida 6 meses en el futuro. Y traductores, respiren. Ok, puedes seguir. Gracias, traductores, por cierto.
y había tenido la fecha para acabar mi vida, y cuando lo hice tuve un sentido de paz. Y llevaba 3 años sin ser feliz y no había tenido este sentido de paz ni de felicidad. Y por fin tuve esa paz y dije, sí, tengo la posibilidad de salir de aquí y de terminar con esto. Y aquí está la otra cosa. Sé que hay muchas personas que tienen el mismo lugar, tienen diferentes niveles de sufrimiento, ya sea financiero o con todas estas cosas. Y lo que me di cuenta es que tienes que elegir, y mi elección era salirme de aquí. Y por supuesto, el universo me iba a ayudar. El universo me dijo, sorpresa, no puedes matarte todavía, tenemos algo más para ti. Y entonces llegué al espacio en el que yo ya estaba harto de sufrir, y no podía hacer la contribución que quería hacer. Y entonces veo un anuncio sobre Access Consciousness y decía, todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria, llama a Shannon. Y le llamé a Shannon y estoy enojado, ¿cierto? Estoy en ese lugar de que todo es terrible, odio a todos, no tienes ninguna respuesta para mí, probé todas las cosas metafísicas y la mierda que puede existir allá afuera y nada funciona, así es que vete a la mierda, ¿qué es lo que tú tienes? Una persona maravillosa con la que puedes hablar. Pero por el otro lado, ella era como un malvavisco y me decía, un muy buen lugar para empezar pueden ser las barras. Y dije, ok, ¿qué es lo que...? O sea, no tengo nada que perder. Y entonces yo esperaba que no iba a haber cambio y fue glorioso. Me fui de enojado, deprimido y estar listo para matarme. En 1 hora y 15 minutos más tarde tenía una paz y un gozo y una gratitud por tener vida. Y fue como, sí. Y no me había dado cuenta hasta este momento aquí, como dijiste, no había ido bien en esta historia hasta solamente hacer como ciertos puntos, platicarlo en clase, pero me di cuenta que esa energía de las barras y de lo rápido que hizo esa transformación mágica, no fue una transformación mental, fue como no, todo esto se sigue moviendo, fue una transformación completa, y eso es que es esa energía que yo sabía que era posible con el libro que leí en la oficina de mi quiropráctico. Era eso, el en verdad poder experimentarlo y recibir lo que no había podido recibir en tantos años. Y Dios mío, solo fue un wow. Y sabes, sé que muchas personas aquí es como, me voy a correr las barras y va a cambiar todo. No vayas a la conclusión. Simplemente pregunta, ¿qué es lo que esto va a crear? Si elijo esto, ¿cómo va a ser mi vida en 5 años? Y reconoce que hay un poco de cosas que podemos elegir que van a cambiarlo todo con una sola elección. La elección es más como darle la vuelta a tu Titanic y que no choques en el iceberg. Es elección tras elección tras elección. Entonces no te compres que tienes que hacerlo perfecto, que solo vas a hacer una elección. ¿Qué elección pequeñita puedo hacer ahorita que me va a llevar a la dirección del futuro que deseo? Me encanta eso. Y también una de las cosas que con la elección y contigo en particular es tu tenacidad de seguir la energía y seguir eligiendo. Es una inspiración enorme porque voy a hacerlo de nuevo. La historia no se detiene ahí, pero porque te corriste las barras y de nuevo muchas veces en las entrevistas es como nos quedamos ahí porque es el regalo de las barras y a donde quieres invitar a las personas, pero no solamente saltaste de ahí hasta aquí, sino que empacaste sándwiches e intercambiabas cosas para poder llegar a la siguiente clase de Access, para poder seguir eligiendo la energía, y no era como que la alfombra ya estaba abierta para ti y ¡yay! Estás aquí. Seguiste eligiendo. Eso es tan cierto. Y me gustaría hacerles saber a las personas lo fácil que es y lo retador que es, y también simplemente lo haces. Y lo haces lo haces porque sigues teniendo vida, lo haces porque sabes que hay milagros y nadie puede quitarte eso, lo haces porque no vas a decirle que sí a las personas que te dicen, no, no puedes tener esto y no puedes hacer esto y no puedes crear un futuro más grandioso, no puedes estar feliz, lo haces porque sabes.
Y también con la cantidad suficiente de nosotros eligiendo, todo el mundo que nos dice que las cosas tienen que ser de una forma en particular, colectivamente le podemos decir, te jodes, vamos a crear un mundo que nos incluya a todos, que se trata de que todos florezcamos, no que solo algunos de nosotros y que los demás tengan que sobrevivir. Y suena un poco como cursi, pero este es el regalo que nosotros somos. Si reconocemos el regalo de la elección, si simplemente tenemos eso, podríamos estar dispuestos a saber que podemos cambiarlo todo, porque sabríamos que podemos elegir continuamente. Y me da muchísimo gusto que digas esto, porque mucha gente es como, oh, te corriste las barras son la respuesta. Las barras es una contribución maravillosa, pero no es la respuesta. Access no es la respuesta, yo no soy la respuesta, tú eres, pero no es una respuesta, tú eres la fuente. Y, y, y la gente quiere alguna respuesta. Yo sé que yo buscaba una respuesta, yo quería que me diera una respuesta fuera de mí. Y la parte interesante de la elección que a veces no reconocemos es que con esta conversación tú crees que de alguna manera puedes entender y entonces ahora tienes que hacer las elecciones correctas. Y no, yo sigo eligiendo mierda. Menos que antes, porque estoy más en la pregunta todo el tiempo, pero tampoco todo el tiempo. Y por favor, no asumen que soy perfecto. Es como, de verdad. Pero yo no tengo que ponerme esas condiciones a mí mismo, que es algo de lo que estoy súper agradecido, porque era una de las razones por las que quería acabar mi vida, sino por el estándar de perfeccionismo que me había puesto en mí. Y por favor, no me lo pongan de nuevo, o en Sara, o de cualquier otro facilitador de Access, ni en ti. Y no creas en las personas que te dicen que son perfectos y que todo les funcione. Y hay ciertas personas, incluso aquí está la cosa con la que estoy muy impresionado. Veo mucha gente en línea que incluso son perfectos con su imperfección, son como manejaron perfecto como no eran perfectos y lo hicieron tan perfectamente, y veo esas personas porque soy muy consciente energéticamente y siempre sé cuando están mintiendo, cuando su cosa imperfecta no fue perfecta, y siempre es muy gracioso para mí, es mucho más fácil, es como no tendrías que trabajar tan duro si no tuvieras que mostrarle al mundo que eres perfecto por cualquier razón. Y no somos perfectos. Pero si eliges y eliges y eliges. Y tienes que estar dispuesto a cagarla. Pero también tienes que estar dispuesto a divertirte. Como les dije, la elección es fácil, la elección es difícil, la elección lo es todo. Y la otra parte de la elección y el punto al que estaba tratando de llegar fue que es solamente el voltear a ver las elecciones que tú hiciste, que es cuando puedes reconocer cómo funciona la elección y el camino al que vas para llegar a eso. Una de las cosas es que me encantaría darles a todos ustedes un juego de casa, una tarea. Y es que vean en algún punto de su vida y síganse como 5, 7, 8, 10, 20, 30, 40 años. Y noten cómo las elecciones que hicieron en ese momento, que no se dieron cuenta que eran elecciones, los llevaron en una dirección que los llevó a un lugar, que los llevó a algo, que los llevó a otra cosa, y entonces los eligieron llevar a otra cosa. Vean a ese como ritmo y camino de su vida y pueden reconocer las elecciones que ha habido en ese camino. Y después vean eso. Y ahora regresen a estar con esa persona que estaba en juicio de sus elecciones o en juicio de esa situación y manténganse con ellos y preguntan qué es lo que qué es lo que la persona del pasado que soy yo debe escuchar para salir del juicio y para que vean el futuro que está disponible y que les ayude a salir de ese juicio y que se den cuenta que fue algo que creó más. Me encanta eso y estás como rascándole un poquito a donde quería ir para cerrar esto, y es que tenemos la clase de barras en Access y eso te da la posibilidad de hacer preguntas. Y después vamos al fundamento y en la clase de fundamento te da una conciencia de ir más allá de lo que estaba erróneo y ver las cosas desde un lugar distinto. Y yo sé que mi primer clase, que cuando la tomé era el nivel 2 y 3, pero mi primer elegir hacia las posibilidades fue como tener una pequeña cosquillita de la conciencia que estoy apenas recibiendo también. ¿Qué pasa si elijo
hijo siguiendo la energía. Entonces, si pudieras darnos un poquito más de eso. Tienes una clase de elegir hacia las posibilidades pronto y la gente está súper entusiasmado. Si tienes los prerequisitos y estás entusiasmado o no, te da tiempo de hacer una clase de barras y un fundamento. Pero ¿qué podemos esperar de esta clase? No sin expectativas ni sin la estructura de la clase, pero esa conciencia o una conciencia que tú tengas de seguir la energía. Sí, hablemos de eso, porque la clase de CFP es elegir hacia las posibilidades o Choice for Possibilities. Ese es el acrónimo. Pero esta idea de que, por eso les digo, estoy en algo que es como, ok, pero quiero esto y esto y esto y esto. Pero quiero cambiar lo que no me permite estar presente con la elección. En la elección, en esa clase puedes hacer eso. La idea de elegir desde seguir la energía empieza con llegar a un nivel de confianza contigo y tu conciencia, que es como muchas personas van por el mundo sin confiar en ellos y lo entiendo por completo. Yo estaba en un lugar muy similar y hay lugares en los que ni siquiera estoy seguro que me sigo confiando, que confío en mí, pero a este punto elijo de todos modos. Ya me di cuenta que no me puedo morir con mis elecciones, entonces voy a seguir con vida. Ay, Dios. Entonces, el confiar en nosotros no es un absoluto, no es una conclusión o un punto de vista, no es una caja, no es una cosa fija. Lo que es que es como un sentido de estoy bien y puedo estar bien confiando en mis elecciones. Y no es algo que reconocerías, porque cuando estás confiando en ti, no hablas de eso. Simplemente parece que tienes cierta facilidad, cómo fluyes con el mundo, que la otra gente envidia. Y ellos están tratando de definirlo y darse cuenta, y a veces tú ni siquiera puedes ponerlo en palabras. Y es como es que yo solo estoy dispuesto a elegir, pero cuando confías en ti puedes elegir y está bien si la riegas. Es cuando no confías en ti o donde aprendiste a no confiar en ti, como dijiste, en fundamento, superas mucho de los puntos de vista erróneos y correctos de todo, porque no nos dimos cuenta que nos condicionaron a ver lo que está bien, rechazar lo que está erróneo, y todo eso son juicios, y entonces acabas rechazando un montón de cosas que te podrían contribuir, y no elegimos ser todo el tipo de cosas que nos pueden contribuir. Entonces, cuando eso empieza a derretirse, una de las cosas más hermosas es que cuando el fundamento del juicio de las personas empieza a romper y a derretirse, y lo que sucede es que hay una luz o una energía detrás de sus ojos, en donde en lugar de que tú digas, hey, puedes elegir cualquier cosa, y te digan, no, no puedo, y te voy a decir por qué, porque tengo 48 años, y esto, y esto, y esto, y esto fue malo, y esto es todo terrible, y cuando era niño, esa historia se recorta. Y entonces ahora te digo, hey, puedes elegir, y es como, ¡ah! En lugar de rechazarlo, porque ya no hace match a su juicio y a la presuposición de cómo debería de ser la realidad, ahora dicen, ¿en serio? ¿De verdad? Y es como, sí. Y después es como, ok, entonces los ayudo a caminar energéticamente, y es como, aquí está. ¿Cómo está eso en tu mundo? Y la belleza de eso es que pueden seguir el pasado de su saber, más allá del juicio, siguen su saber, y para saber que saben más de lo que saben que sabían o que creían que sabían, ok, perdón, traductores, y entonces ahora pueden saber que saben, y aquí está la parte hermosa de esto, y hay muchas cosas hermosas con esto, pero la belleza de la clase de elegir hacia las posibilidades, en especial para mí, es esa idea de que puedes darle un pescado a una persona y ellos van a comer por una noche, pero si les enseñas a pescar, van a poder comer por el resto de su vida. Y se trata de eso, de aprender a elegir. Ni siquiera aprender, es más como deshacerte de toda la mierda que está en el camino, que no te permite saber lo que es la elección, ni percibirlo ni recibirlo, y que puedas serlo y entonces poder elegir. Lo que es gracioso es que no tiene significancia. ¿Sabes? El poder elegir deja de ser significativo.
simplemente tienes libertad. Y ese es un espacio maravilloso desde el que puedes funcionar. No sé si tengo más palabras, más que un montón de gratitud por ti, especial por todos los lugares y espacios que ha sido eso para mí, y esa invitación energética a dejar de juzgarme a mí y crear algo de lo que quiero ser parte. Y sí, Dane, creo que estoy muy frita. Entonces, ¿tienes algo más que quieras agregar aquí? ¿O podemos acabar con eso? ¿O no? Me encantaría agradecerte a ti por estar aquí en esta conversación y todos los recordatorios. Y sabes, estábamos hablando esta mañana y simplemente estaba llorando por tener a alguien que me cuida tanto como mi hermanita pequeña y que está ahí amándome a través de todas las cosas que atravesé cuando no me amaba a mí misma. Y sigues haciéndolo y estoy súper agradecido. Porque tener una persona que te entiende y que te lleva ahí es lo que mantiene a muchos de nosotros aquí y solo quiero reconocer eso y reconocerte a ti y agradecerte por eso y gracias porque de la mejor manera que has podido siempre me has respaldado y por esta conversación que nos ha permitido contribuirle a muchas personas y gracias a todos también por ver y gracias traductores y sigo hablando para que mi hermana no tenga que hablar de nuevo. Entonces nos vemos pronto en algún lugar y estoy entusiasmado de abrazarlos a todos en algún lugar pronto. Gracias a todos.